Saludos cordiales y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a la materia de Hechos de los Apóstoles, clase número 9. En esta oportunidad estaremos compartiendo dentro de la unidad 2, los testigos de la iglesia en Jerusalén. Estaremos hablando sobre el mensaje de Pedro a la multitud, uno de los puntos más interesantes y también una referencia que se tiene sobre el mensaje, la predicación de Pedro. En el contexto histórico, podemos ver en Hechos 2.5 que dice que en Jerusalén moraban judíos de todas las naciones bajo el cielo. Podemos notar que acá se hace una exageración o hipérbole, la cual se utiliza para poder enfatizar una gran verdad. Este tipo de figura utilizada también la vemos, por ejemplo, en Mateo 23:24, cuando Jesucristo está hablando con los fariseos. En este sentido, Pedro enfatizó que estaban presentes los judíos de muchas naciones en la Pascua. Cada año, muchos de esos judíos regresaban a celebrar la Pascua en Jerusalén. En Hechos, capítulo 2, versículos 6 al 7, se enfatiza que la multitud oyó hablar a los 120 en diferentes idiomas. Debemos notar y diferenciar acá de que el milagro sucedió en los que hablaban, pero no en los que escuchaban. Los que hablaban fueron llenos del Espíritu Santo y los que escuchaban fueron llenos de asombro y probablemente llenos de confusión. Seguidamente, Pedro habló bajo la unción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que lo capacitó para hablar en otras lenguas también lo capacitó para profetizar a la multitud. Él no tuvo tiempo para sentarse a estudiar y escribir un bosquejo. El Espíritu Santo directamente lo inspiró para hablar. Es interesante notar que el mensaje de Pedro está con una estructura, podríamos decir, bien elaborada, con una estructura que nosotros en este día utilizamos aún como referencia para realizar un sermón, un bosquejo de una predicación que se vaya a hacer. Sin embargo, notamos que Pedro fue inspirado directamente. Esto nos habla sobre el poder sobrenatural que tiene el Espíritu Santo sobre el creyente. Como segundo aspecto, vemos que Pedro en su mensaje explicó lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo había descendido. Esto era lo que Joel había profetizado. Su profecía cubrió un largo periodo de tiempo. Los postreros días empiezan con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida. Esto lo vemos en Hechos 2:17. Profetizó que en la era de la iglesia habría un tiempo de eventos sobrenaturales. Estos eventos sobrenaturales empiezan a suceder justamente en el Pentecostés. También enfatiza y se muestra que Dios no muestra favoritismo. Dios prometió que no favorecería a una nación más que a otra. Él dijo que derramaría su espíritu en toda carne o persona. Esto lo podemos ver en Hechos 2:17. Dice, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Dios prometió que no favorecería más a hombres que a mujeres. Dijo que derramaría su espíritu sobre siervos y siervas. Tanto unos como otros profetizarán. Y también debemos tomar en cuenta que dentro de los 120 habían mujeres que hablaron también en lenguas. En este sentido, podemos ver que Dios no muestra favoritismo en el derramamiento del Espíritu Santo y en la llenura y aún en el hablar en lenguas. Esta afirmación hace referencia a que Dios no muestra favoritos. Dice, Dios es imparcial, no tiene favoritos. Él derrama su Espíritu Santo en todos. Pentecostés es para toda raza, edad, nivel social,
para hombres y mujeres. Todo aquel que quiera beber de su espíritu podrá hacerlo y tendrá una bienvenida. Como tercer aspecto, en el mensaje de Pedro podemos ver que Pedro explicó por qué sucedió el Pentecostés. Hechos 2:22 al 36 enfoca en Jesucristo. Pedro comunica a la multitud 4 verdades relacionadas con Jesucristo. La primera verdad es que Dios autorizó a Jesús por medio de milagros, señales y maravillas. Estas son 3 palabras que la Biblia usa para calificar también los actos sobrenaturales: milagros, señales y maravillas. En segundo lugar, podemos ver que Dios permitió que Jesucristo fuera crucificado por los judíos no creyentes de Jerusalén. Dios había planeado que Jesús muriera, por esto no disminuye la culpa de los que lo crucificaron. Por otro lado, debemos notar que no todos los judíos son culpables de la muerte de Jesús, y esto es algo que también trasciende la historia, ya que han habido distintos personajes que han culpado directamente al pueblo judío en su totalidad por la muerte y la crucifixión de Jesús. La Biblia nunca culpa a los judíos en general. En tercer lugar, vemos, Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Pedro cita a David en el Salmo 16, versículos 8 al 11. David profetizó acerca de la resurrección del Mesías. Cuando Pedro habló, David obviamente ya estaba en su tumba, pero la gente entendía que David no había profetizado acerca de sí mismo, sino de Jesucristo. El Espíritu Santo usó esta ilustración y explicación para convencer a muchos. Como cuarto aspecto importante, Dios exaltó a Jesús y le dio el Espíritu para que lo derramara. Esto lo vemos en Hechos 2, 33 al 36. Podemos ver que también se menciona la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. El Padre exaltó al Hijo para sentarlo a su diestra. Este fue el lugar más importante, más poderoso y más honorífico. Entonces el Padre dio la promesa del Espíritu al Hijo. Finalmente el Hijo derramó el Espíritu en nosotros. El Padre dio la promesa, pero Jesucristo es el único que nos bautiza en el Espíritu. Esto lo podemos ver también en la referencia de Juan 1:33. Como cuarto aspecto a destacar en el mensaje de Pedro, vemos que Pedro explicó cómo puede venir Pentecostés para cada persona. Esto en el capítulo 2, versículos 37 al 41 de Hechos. Pedro habló acerca de la salvación. Su mensaje a la multitud causó sentimientos de culpa, es decir, trajo arrepentimiento. Podemos notar que el Espíritu Santo les dio la convicción de sus pecados, hizo que se sintieran culpables. Este sentimiento de culpabilidad viene como un don y es de parte de Dios. Es el Espíritu Santo que puede convencer de pecado al hombre. Por lo tanto, vemos que la orientación también del mensaje de Pedro tenía una orientación acerca de la salvación. Como primer punto podríamos decir que la salvación es importante para que cada persona pueda tener un Pentecostés en su vida. Pedro habló a la multitud de recibir el don del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Pedro dijo a los judíos que ellos recibirían el don del Espíritu Santo después de arrepentirse y de ser bautizados. Podemos notar en este sentido que el bautizo del Espíritu Santo es para las personas creyentes, las personas que se han arrepentido y que también han sido bautizadas en agua. Es importante destacar que tenemos el bautismo en agua y el bautismo en este caso del Espíritu Santo. Pedro estaba seguro de que los gentiles lo habían recibido porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es importante señalar, para finalizar, que el mensaje de Pedro da muchas pautas para el cristianismo. Además, este mensaje sobrenatural
este mensaje inspirado totalmente por la llenura del Espíritu Santo debe causar reflexión acerca del comportamiento y de la doctrina de la iglesia en estos tiempos. Agradezco su atención, saludos cordiales y bendiciones. Gracias.